Amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 112 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. El problema de los seres humanos, y para los seres humanos en general, esto no es un gran problema, sino para los creyentes. Porque los que no están en Cristo viven en una realidad artificial, salida de su inteligencia artificial. Pero muchos de los hijos de Dios hacemos de este mundo de sombra nuestra realidad. Nos acomodamos en ella y hasta muchas veces la disfrutamos lo que el mundo de sombras es, y también lo sufrimos también y empezamos a llamarle esta es nuestra realidad. Cuando atravesamos tiempos difíciles o circunstancias consideradas adversas, decimos, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que nos tocó, esta es nuestra realidad, así es la realidad de este país en que vivimos, de este mundo. Y entonces muchas veces le decimos así a todas las circunstancias, no, esta es nuestra realidad, no podemos negarla, la cosa es así. Pero amados, la buena noticia es que para los hijos de Dios, las sombras pueden mostrarnos aspectos de la realidad espiritual, pero no es la realidad espiritual misma. Las cosas naturales pueden mostrarnos cosas acerca del propósito eterno de Dios, pero no son el propósito de Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo conocemos y experimentamos la sustancia, lo real, lo espiritual? Y para ello tiene que haber un traslado, tenemos que pasar de la sombra a lo real, de la sombra a la sustancia. ¿Y cuál es el camino para ese traslado? Sin muchas palabras, la cruz, no hay otro. La cruz es la gran división entre la sombra y la sustancia. Y nosotros debemos transitar ese camino si queremos transicionar. Tenemos que trasladar todo lo que es sombra en nuestra vida a la realidad de la persona de Cristo. Y eso solo es por medio de la cruz. Amados, el plan de Dios no se encuentra en la tierra. El plan de Dios se encuentra en Cristo Jesús. En los cielos, en lo espiritual, en lo eterno. Y así leemos en Hechos 17:28. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos o existimos. O sea, si alguien no está en Él, no vive. Si alguien no se mueve en Él, no se mueve. Y si alguien no está en Él, no existe. Esa es la grandeza de la obra de Jesús. Nos permite cruzar al otro lado, para abandonar la sombra y vivir lo real. Hermanos, nuestra verdadera vida está en vivir en Cristo. Disfrutar de lo espiritual, comer de lo espiritual, ver las cosas desde la perspectiva espiritual y nunca desde el punto de vista humano. La cruz quita lo que es sombra y nos trae al mundo de lo real, al universo llamado Cristo. Pablo decía cosas como esta: tengo un tesoro en una vasija de barro. Él entendía que el cuerpo era una vasija de barro que no valía mucho, pero él decía, miren el tesoro. También dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y decía también, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Estoy escondido en Cristo, estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué hablaba así? Porque esa era la realidad de Pablo. Y es la realidad nuestra, sentados con Cristo en lugares celestiales, crucificados, sepultados y resucitados juntamente con Él. Así lo decía Pablo y es nuestra realidad. Y una persona, amado, que dice estas cosas es una que ya transicionó la cruz, porque son cosas que él estaba viviendo. Es una persona que entiende la herencia del nuevo pacto. Y ahora sus circunstancias presentes solamente las ve como algo pasajero, como algo que le está sucediendo a alguien que está de paso. ¿Se acuerdan cuando decía estas leves y momentáneas tribulaciones? Y si leemos las leves y momentáneas tribulaciones, nos deja ver una lista de cosas
profundamente dolorosas tal vez, encarcelado, perseguido, azotado, apedreado, con hambre, como náufrago. Pero Pablo hablaba como alguien que había aprendido a vivir del otro lado de la cruz, en el mundo Cristo, en el mundo real, porque Cristo es la realidad de todas las cosas. Pablo había salido del mundo de la sombra y vivía la vida de Cristo. El juicio eterno llevado en la cruz realmente es algo complejo y paradójico al mismo tiempo. Esto da para profundizar mucho, pero queremos destacar en el resto de este audio algunas realidades con la oración de que se hagan vida en cada asalto. La cruz, amados, reconcilia, pero a la vez separa. Reconcilia al hombre con Dios, nos hace uno con Él, pero a la vez separa lo natural de lo espiritual. Nada del hombre natural puede tener parte en la vida espiritual. Separa la carne del espíritu, separa lo que no es de Cristo en la vida del creyente, separa el viejo hombre del nuevo hombre, lo adámico y lo de Cristo. Por otro lado, la cruz reúne, pero a la vez divide. Reúne al que estaba perdido con el Padre. Reúne al que estaba destituido de la vida con la vida. Reúne al que estaba sin destino con el destino eterno, con el propósito eterno. Pero divide lo terrenal y lo temporal, de lo celestial y lo eterno. La cruz también incluye, pero a la vez excluye. Incluye al pecador en la muerte y en la resurrección del Hijo. Cuando Él estaba crucificado, nosotros estábamos en Él, según dice Romanos. Cuando Él resucitó, nosotros estábamos en Él. Y excluye la muerte y el pecado, quitándole todo poder. Ya no nos puede esclavizar el pecado. También quita a Satanás todo poder y autoridad. Ahora el enemigo no puede tocarnos porque ahora estamos incluidos en Cristo Jesús. La cruz también abre y a la vez cierra. Sí, abre el camino de regreso al Padre a través del Hijo, el camino del árbol de vida, y así Él se constituye en nuestro alimento. Abre o inaugura el nuevo pacto y cierra y da por terminado el antiguo pacto. Cierra el mundo de las sombras y las figuras para que ahora veamos y andemos y disfrutemos el mundo real, la realidad misma, Cristo en nosotros. Seguimos sobre esto, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.